Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Serna, fundador y CEO de Psicopolítica, y hoy sábado 1 de mayo de 2021, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Trabajo, quiero compartir mi análisis psicopolítico sobre el debate que acaba de concluir en la ciudad de Chota, región Cajamarca, en el Perú, entre los dos candidatos a la presidencia de la República del Perú, como son la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori y Pedro Castillo por Perú Libre. Para ello vamos a recurrir a un esquema donde vamos a establecer algunos criterios ordenadores para realizar este análisis psicopolítico, pero antes me gustaría platicar sobre algunas generalidades que nos ha dejado este debate. En primer lugar, la organización del debate y la facilitación del mismo, teniendo en cuenta que se ha realizado con pocos días de anticipación, a pedido expreso de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Son elogiables los esfuerzos y la conducción del debate a cargo de la Municipalidad de Chota y también de la Federación de Periodistas de esa localidad. Un debate atípico, más parecido a los de antes, con un formato distinto a los debates actuales, sin réplica, pero donde ambos candidatos han tenido las mismas condiciones de participación. En ese sentido, ni Pedro Castillo ni Keiko Fujimori pueden quejarse de que el debate o el esquema del debate favoreció a alguno de ellos. Tal vez Pedro Castillo porque era el candidato local, porque conocía a su gente, porque se encontraba en su tierra natal, en un escenario conocido por él, en su hábitat, donde en la primera vuelta electoral había obtenido 67% en las elecciones, pero eso también lo sabía Keiko Fujimori y ella aceptó las condiciones para este debate. Ambos equipos de campaña de los candidatos se pusieron de acuerdo días previos con la Municipalidad de Chota, que era la organizadora del debate, para realizar este encuentro entre ambos candidatos en esa localidad. Otro de los aprendizajes que nos deja este debate es el nivel de simbolismo utilizado por ambos candidatos. En el caso de Pedro Castillo, por ejemplo, llevar a debatir hasta su terruño a la lideresa de Fuerza Popular en el Día Internacional del Trabajo, teniendo en cuenta que una de las acusaciones que pesa sobre Keiko Fujimori es precisamente que nunca ha trabajado y que no se le conoce trabajo en el momento actual. Y de parte de la candidata de Fuerza Popular, una frase que puede denotar inconscientemente su nivel discriminatorio, despectivo, marginador, excluyente, cuando le dice al candidato Pedro Castillo: me has hecho venir hasta aquí, como si Chota fuera el último de los lugares donde ella hubiera preferido ir a debatir. Pues bien, ahora vamos a analizar el debate entre estos dos candidatos y voy a proponer para ello, para organizarnos, un esquema que tiene 4 criterios. Un primer criterio relacionado con la performance y desempeño de los candidatos durante el debate. Un segundo criterio que se relaciona con el discurso de los candidatos. Revisaremos en tercer lugar las estrategias que utilizaron los candidatos durante el debate para arribar a la evaluación de los contenidos y viabilidad de las propuestas. Y terminaremos finalmente con las conclusiones que nos ha dejado el debate realizado hace poco tiempo en Chota. Con relación a la performance, el desempeño de los candidatos, tenemos que tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori se ratificaron en sus propuestas, se ratificaron en sus posiciones políticas y en sus posturas ideológicas que todos conocemos. En el caso de la candidata de Fuerza Popular, por ejemplo, tuvo un desempeño que se le vio con más energía, más atrevida, más osada, provocadora, tuvo más aplomo y se sintió más segura y tuvo más confianza de sí misma. Ahora ya sabemos por qué, porque durante todo el debate ella estuvo monitoreada
por alguien de su equipo de campaña con un auricular y con un equipo repetidor que tenía en el bolsillo posterior de su jean, y un auricular donde les decían las frases, los términos y le recomendaban todas las cosas que ella debió hacer. Estos equipos auriculares, hay imágenes que están circulando, fotografías que están circulando de este hecho, que nos explican que la candidata de Fuerza Popular ha recurrido a cosas vetadas, ¿no? Que no nos sorprende porque tiene esa costumbre y por algo ella está siendo procesada por liderar una organización criminal, de acuerdo a las acusaciones de la Fiscalía. Entonces, tiene un discurso contradictorio porque vino a hablar que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, le había mentido a los ronderos, que no era honesto, las acusaciones de corrupción al secretario general de su partido, cuando ella no tuvo coherencia ni consistencia y no predicó con el ejemplo y sacó de manera premeditada, sacó ventaja de haber utilizado un auricular casi imperceptible de los que se utilizan ahora y que no es permitido generalmente en los debates. A favor de este hecho, el equipo de campaña de Keiko Fujimori podrá decir que como no estaba prohibido, entonces estaba permitido, lo cual nos parece una ligereza de parte de ellos, porque los debates, por lo general, ya sean en plaza abierta o ya sea en un set de televisión, los debates los candidatos no tienen que recurrir a ningún tipo de ayuda tecnológica. Eso por un lado. Por el lado de Pedro Castillo se vio un candidato, como siempre, con firmeza, sencillo, claro, manejando un discurso un poco más limitado en términos. Se le vio hasta algo cansado, tal vez por la secuela de viajes que ha tenido en estos últimos días, que tuvo que hacer frente con sus propios recursos frente a una candidata que tenía mayor ventaja sobre él. En cuanto al nivel de discurso, podríamos decir que ambos candidatos utilizan un discurso muy semejante. Keiko Fujimori porque es una política experimentada con más de 15 años, pero por el lado de Pedro Castillo no es un líder improvisado porque él ha sido secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, del SUTE, donde ha tenido experiencia en dirigirse a las masas, en dirigirse a las autoridades, en protestar, en dirigir movilizaciones y marchas públicas. Y eso es lo que vimos también en el debate, que cada candidato no estuvo enfocado en el modo debate. Podríamos decir que teníamos a una Keiko en modo meeting de campaña, y a un Pedro Castillo en modo huelga, haciéndonos recordar su trayectoria como dirigente sindical del SUTE, en modo movilización, protestas, marchas contra las autoridades del sector de educación. Eso con relación al nivel de discurso de ambos candidatos. Después también tenemos que decir que ambos candidatos cuidaron mucho el contenido de su discurso. No se notó, por ejemplo, en Keiko Fujimori, parece que no le ha dado muchos resultados la estrategia que tenía de polarizar el discurso cuando hablaba de terrorismo, de comunismo, de chavismo, y acusaba al candidato Castillo en estos términos. Ahora casi no utilizó dos veces, una vez el término comunista y una vez el término de terrorismo durante todo el debate. Por el lado de Pedro Castillo, sí, él también cuidó bastante su discurso. Ya no tuvo un discurso polarizador, ya no tuvo un discurso que podrían achacarle cosas que él estaba proponiendo, como por ejemplo la radicalización del discurso cuando él habló de la desactivación de organismos como la Defensoría del Pueblo, como el Tribunal Constitucional, como la ATU y como la SUTRAN. Ahora en el debate ya no tuvo esas propuestas, tuvo otras que obviamente son afines a su contenido programático y también a la postura ideológica que él tiene. Con relación a las estrategias que utilizaron ambos candidatos, podríamos decir que ambos candidatos fueron confrontacionales, se provocaron, se atacaron, tuvieron pullas de uno hacia otro. Sin embargo, en este sentido,
pero nos preguntamos, ¿quién pierde más siendo confrontacional? Y creemos que la que pierde más es la candidata de Fuerza Popular, porque Keiko Fujimori, por donde quiera atacar al candidato Castillo, se hace muy vulnerable por el pasado que ella carga sobre sus hombros, ¿no? Que está vinculado precisamente no solo al gobierno que hizo su padre, sino también a su performance de ella como congresista, después como líder de una bancada mayoritaria de Fuerza Popular, y ahora último también con las acusaciones que ella ha tenido, con el periodo en el que ella ha estado privada de libertad y ha tenido que pedir permiso al Poder Judicial para poder desenvolverse y viajar a los distintos escenarios donde está realizando su campaña electoral. En cuanto a estrategias, ambos fueron confrontacionales, ya lo dijimos, han cuidado mucho su discurso. Pedro Castillo dejó de un lado la radicalización del discurso. Keiko Fujimori no midió muy bien sus tiempos, Castillo terminaba muchas veces antes del tiempo que disponía. Keiko Fujimori se dejó provocar también por Pedro Castillo, y eso demuestra que la candidata y lideresa de Fuerza Popular no tiene mucha inteligencia emocional, porque es muy rápidamente se deja provocar, pisa el palito y contesta cuando el otro candidato, su contrincante, le dice cosas que a ella no le gustan, ¿no? Entonces eso hace que la saque, ¿no? La saque del enfoque que pueda tener, de lo concentrada que puede estar ella en el debate en ese momento. Por último, el último punto de análisis de este debate está relacionado con los contenidos programáticos y la viabilidad de las propuestas. Creemos a todas luces que este debate nos dejó muchas muestras de populismo antes que de propuestas concretas, aterrizadas, ¿no? Y esa es una de las cosas en la que ambos candidatos están en deuda. Se dedicaron más a proponer cosas que en muchos casos no son tan viables. Pensaron que el presupuesto del PBI o el presupuesto general de la República es interminable o es un saco que no tiene fondo, y decían que se iban, en el caso de Castillo, por ejemplo, cuando hablan del tema de salud y control de la pandemia, Castillo comenta que él había tenido conversaciones con el embajador de Rusia para comprar 20 millones de vacunas para todos los peruanos, 5.000 médicos para los centros de salud, postas, sobre todo aquellos médicos serumistas, una nueva constitución donde la salud sea considerada como un derecho universal. En el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, ella también coincidió que se había reunido con el embajador de Rusia y que tenía contacto con todos los laboratorios del mundo donde producían las vacunas. Luego que ambos candidatos coinciden, porque es una problemática no solamente coyuntural, sino actual a nivel internacional, coincidieron precisamente en que la vacunación tenía que ser gratuita, universal y masiva, y que antes del fin de año se iban a estar vacunados todos los peruanos, cosa que creemos imposible por nuestra realidad, imposible por la disponibilidad a nivel internacional de las vacunas. No todos los laboratorios ya tienen un compromiso, un calendario comprometido, establecido con todos los países que quieren comprar vacunas, no solamente con el Perú. En el lado de Castillo hubo como novedad en este debate la propuesta de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, que también se lo habíamos escuchado anteriormente a otros candidatos de izquierda como Verónica Mendoza, por ejemplo, en los debates de la primera vuelta. Y en este tópico de la salud y pandemia me parece que ambos candidatos estuvieron equilibrados, aunque realmente se esperaba mucho más de ambos candidatos, pero sobre todo de la lideresa de Fuerza Popular, porque ella siempre aseguró y fue en busca de Pedro Castillo, porque gritó a todas voces que tenía el mejor equipo de campaña, lo cual no se ha visto reflejado en este debate,
por las cosas que hemos escuchado en su discurso. En el segundo tópico, por ejemplo, cuando hablaba de educación, se esperaba más de Pedro Castillo, que como dirigente sindical del SUTE, él debe conocer no solamente la realidad, las necesidades, los problemas y potencialidades que tiene el sector de educación en el Perú. Y fue, por el contrario, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien habló y propuso también, obviamente, sin decir cómo, de mayores elementos para el sector de educación, como por ejemplo la entrega de una canasta tecnológica con laptop, tablet o teléfono celular, construcción de colegios, más de 3.000 colegios, como dijo, prometo construir 3.000 colegios tal como lo hizo mi padre. Es decir, que inconsciente y también en el plano consciente, Keiko Fujimori no puede romper el vínculo que tiene con la figura paterna. Ella es una persona que tiene mucha complacencia por la figura paterna y obviamente que las propuestas, ideas y sugerencias de su padre, Alberto Fujimori, las toma como un mandato. En ese sentido, nos parece que la estrategia del equipo de campaña Fuerza Popular está equivocada. Está equivocado porque se están reforzando con lo que hizo el papá de Keiko Fujimori, no con lo que la candidata Keiko Fujimori puede dar o puede ofrecer a todo un país que está expectante por satisfacer necesidades. Otras propuestas en el tema educativo: la construcción, el mejoramiento, el equipamiento de los colegios de parte de la candidata Keiko Fujimori. De parte de Pedro Castillo, la asignación del 10% del PBI para el sector educación, a los mejores estudiantes becados para que estudien en el extranjero y que vengan obviamente luego a insertarse en el aparato público, y otras cosas más que ustedes han podido también escuchar en el debate que acaba de concluir. El tercer punto del debate fue un punto estratégico en el que ambos candidatos tuvieron algunas coincidencias con lo relacionado al tema de política económica y reactivación de la economía. Sin embargo, quedan en deuda no solamente los dos candidatos, sino sobre todo Keiko Fujimori, quien aseguraba y garantizaba que tenía a los mejores profesionales en su equipo de campaña. No dijo nada nuevo, pero sí Keiko Fujimori tuvo el escenario para que todos escucharan la propuesta más populista del debate, que fue la asignación y entrega directa del 40% del canon asignado a las regiones para que se le traslade directamente a las personas. Eso, desde nuestra perspectiva, nos parece el populismo más grande que escuchamos en este debate. Hubieron otras muestras de populismo que también la tuvo Pedro Castillo, por cierto. Por ejemplo, cuando habló de que pensión 65 no sería solamente para las personas de 65 años a más, sino bajar el nivel de edad hacia las personas de 60 años. Por el lado de Keiko Fujimori, ¿qué tuvimos? Otra muestra de populismo: duplicar de 250 a 500 soles la pensión para los beneficiarios de pensión 65. Nos hablaron de muchas cosas. Keiko Fujimori apeló a entidades y a instituciones creadas durante el gobierno de su padre. Desempolvó, por ejemplo, por desconocimiento, porque no sabe ella que existe un programa que se llama Jaliwarma, que es un programa de alimentación escolar, y empezó a hablar del PRONA, cuando todos sabemos que el PRONA en la época de Fujimori fue uno de los organismos más politizados, más clientelistas, más asistencialistas que tuvo el aparato público fujimorista, y ella ayer lo desempolvó y lo mostró como un gran logro, cuando ese programa ya existe en el momento actual y, pese a tener deficiencias y limitaciones, es, desde el punto de vista técnico, mucho mejor que el PRONA, ¿no? Por lo menos no se le conocen cuestionamientos de corrupción al programa actual Jaliwarma. En materia de economía, creemos que ambos candidatos desaprobaron la asignatura
economía, política social y reactivación de la economía, dejaron muchos vacíos pendientes. Por ejemplo, ninguno de los dos candidatos habló de la entrega de un bono universal. Ninguno de los dos candidatos empezó a explicar cómo podrían equilibrar el tema del presupuesto con tanto gasto que se está haciendo, tanto gasto público que tiene el Estado peruano. Y el siguiente punto, que fue la inseguridad ciudadana, se refirieron los dos a cosas que ya habían dicho anteriormente, ¿no? Como potenciar a la Policía Nacional, potenciar con capacitación, con tecnología, con mejoramiento de las comisarías, con mejoramiento en la investigación criminal. En el caso de Keiko Fujimori, creemos que por incorporar nuevas propuestas en su plan de gobierno, está cayendo en el eclecticismo, y eso es bastante delicado, porque el ciudadano de a pie, el elector, el votante, se va a dar cuenta, sobre todo aquellos indecisos, porque el debate ha estado enfocado, si bien ambos candidatos jugaron para la tribuna, jugaron para su hueste, jugaron para aquellos que ya van a votar y han asegurado y han decidido el voto tanto por Keiko Fujimori como Pedro Castillo, también la intención del debate era atraer y fidelizar a aquellos electores que aún no han decidido su voto. Entonces, en ese sentido, la propuesta de Keiko Fujimori nos parece muy confusa, porque está llegando a un tema muy ecléctico, por incorporar cosas nuevas, por ejemplo, que no nos parece que sean incompatibles, pero que no tienen que ver mucho con lo que era el tema de los ejes centrales y principales del debate. Incorporar, por ejemplo, el tema de la prevención de la seguridad ciudadana, y no solamente la prevención de la seguridad ciudadana con los jóvenes, sino también una serie de propuestas que podrían ser muy bien políticas públicas o políticas sociales dirigidas a los sectores juveniles. Lo incorporó en el tema de prevención ciudadana, cosa que digo que no es incompatible, porque la prevención y promoción de la seguridad ciudadana es uno de los déficits que tienen todas las políticas públicas, por lo menos que hemos tenido las ofertas públicas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el delito en nuestro país. El último tema que abordaron ambos candidatos, nos parece que Pedro Castillo, fue el tema de lucha contra la corrupción. Pedro Castillo perdió la oportunidad de liquidar a Keiko Fujimori en el debate con el tema de la corrupción. Se le notó en esta parte ya del debate a Pedro Castillo bastante cansado, y se limitó a hablar que en materia de lucha contra la corrupción proponía una gran cruzada nacional, ¿no?, para luchar contra la corrupción, y también para la muerte civil para los corruptos, cosa que, como bien lo señaló luego la candidata de Fuerza Popular, ya existe la muerte civil para las personas que son encontradas en actos de corrupción, y ella lo ridiculizó, ¿no? Como diciéndole, no sabe que esto ya existía, aunque ella también pues cayó en el mismo ridículo cuando comentó del fortalecimiento de los programas sociales y el PRONA, cuando ya sabe que existe un programa que es mejor que el PRONA y que está validada su experiencia y está siendo exportada a nivel internacional, como este programa Jaliwarma. En materia de lucha contra la corrupción, Keiko Fujimori se lució hablando pues de cosas que, si bien no son nada del otro mundo tampoco, por ejemplo, el control concurrente, las funciones que debe desempeñar la Contraloría General de la República, que son cosas que ya también se ha hablado mucho antes, se ha llevado a la práctica y no funciona. Ninguno de los dos candidatos, por cierto, habló de una política pública en materia de lucha contra la corrupción, en materia de prevención de la corrupción. Ninguno de los dos candidatos habló de políticas públicas durante su discurso, solamente se limitaron a proponer desde sus agendas particulares, políticas, ideológicas, proponer ofertas públicas. Entonces es preocupante el tema de cómo puedo proponer algo si esto no está enmarcado en una política mayor, porque lo que están haciendo ambos candidatos, tanto uno de izquierda radical como la otra de centro derecha, es apagar el incendio y nada más con las propuestas que tienen. En algunos casos incendiar aún más, ¿no?
Los discursos variaron, cambiaron en la medida que iban abordando las distintas temáticas, donde, vuelvo a repetir, tuvieron las mismas condiciones de participación o las mismas condiciones igualitarias para participar en el debate, donde no hubo réplica, pero sí hubo tiempo para que cada candidato, si había en la primera rueda que duraba 5 minutos por cada tema, había olvidado algo, tenía la oportunidad de que en 2 minutos posteriores pueda reforzar lo que había hecho. Y eso fue lo que utilizaron. ¿A qué conclusiones nos lleva este debate? Bueno, por cierto, que una de las primeras conclusiones que quiero compartir con ustedes es que nos quedamos con la sensación de que ambos candidatos tenían que prepararse mejor y que todos esperábamos más de los dos. Sobre todo en el caso de Keiko Fujimori, que ella quiere distinguirse del candidato Pedro Castillo, señalando que tiene el mejor equipo de campaña, que tiene un equipo de campaña con profesionales a uno, y obviamente esto no se vio reflejado en el debate. Ninguna de las propuestas de Keiko Fujimori, que han sido muchísimas porque fue muy propositiva, Castillo también lo fue, pero más propositiva fue Keiko Fujimori. Ahora ya sabemos por qué fue tan propositiva, porque tenía un auricular donde le estaban comentando, le estaban soplando, le estaban diciendo todo lo que tenía que decir, y obviamente ella solamente se limitaba a ser la interlocutora entre la persona encargada de su equipo de campaña y el público que había asistido a la Plaza de Armas de Chota. Por el lado de Castillo siguió en su misma línea. Tal vez cuidó un poco más su discurso, pero habló de, por ejemplo, recuperarse el gas de camisea para los peruanos, por ejemplo, de cerrar el mercado de importaciones en productos que nosotros a nivel de país producimos, entre otras cosas. O sea, siguió su línea, respetó su línea ideológica, algo que no hizo bien Pedro Castillo y que debió hacerlo fue desmarcarse de las acusaciones de Keiko Fujimori sobre corrupción de Vladimir Cerrón. Cuando le tocaron el tema de Vladimir Cerrón a Pedro Castillo, él se hizo el desentendido y nunca respondió ninguna de estas acusaciones, ni se desmarcó tampoco de las mismas. Pero entre uno y otro candidato, como decía hace un momento, la que tiene mayor vulnerabilidad es Keiko Fujimori, porque desde donde ella ataque, y eso lo tiene que pensar bien ella y su equipo de campaña para los próximos debates, se hace vulnerable. No solamente, como lo dije, por la figura de su padre, sino también por el presente y pasado cercano de ella. Otra conclusión, aparte de los déficits en la calidad de propuestas programáticas de ambos candidatos, nos parece que se recurrió mucho al populismo y menos propuestas aterrizadas, ¿no? Los candidatos también necesitan conectar mejor con los electores, sobre todo con aquellos que todavía no han decidido su voto, y por ahí tenemos que el debate tampoco hace que un candidato gane una elección, ¿no es cierto? Se han citado ejemplos muy claros, por ejemplo, cuando Hillary Clinton le gana el debate a Donald Trump, al final Hillary Clinton pierde la elección. Aquí no creemos que haya habido ningún ganador. Si nos preguntamos quién ganó el debate, la respuesta sería que el debate lo vamos a conocer, el ganador del debate lo vamos a conocer en los próximos días cuando se realicen las encuestas. Pedro Castillo, que ha aparecido en las recientes encuestas en un 40-41%, y Keiko Fujimori, de acuerdo a las encuestadoras, a veces 20 puntos menos, a veces 10 puntos menos, o un poco más cerca a Pedro Castillo, quien conserve y crezca, ¿no?, en su caudal de votos, en el caudal de intención de votos, es posible que haya obtenido un mejor beneficio del debate que aquel que se estanque o decrezca la intención de voto de los electores. Para cerrar este análisis psicopolítico, comentarles una frase que es un axioma en la política. La política es el arte de lo posible, y en estas elecciones, en segunda vuelta en el Perú, cualquier cosa puede ocurrir, cualquier cosa puede suceder.
Que estén bien. Nos vemos en un próximo video.